Muy buenas tardes a todos. Me alegro de estar aquí de nuevo en Las Vitaminas con el Pastor Rubén. Y como Iglesia de los Transformadores tenemos un tremendo tiempo seminario detrás de nosotros, preparate. Y estoy muy agradecido al Pastor Jobs y a toda la Iglesia de Tübingen y a todas nuestras iglesias de los transformadores aquí en América Latina que nos ayudan en estos tiempos caóticos de coronavirus a tener una cimentación firme sobre la que podamos pararnos. Y ahora muchos temas, capítulos, versículos para leer y estudiar. O usted mismo ya ha escuchado muchas prédicas y te has preguntado cómo puedo poner todo esto en práctica en mi vida cotidiana. En ese día hablé con alguien que me ha dicho, fue muy lindo, muy importante para la persona, esa enseñanza preparada, ese seminario, pero se está preguntando cómo puedo poner en práctica en mi vida cotidiana. Y ahí te quiero ayudar un poco, que el Espíritu Santo me mostró. La última vez en las vitaminas hablé de Abraham y de estar guiado por el Espíritu Santo. Y como Abraham, el hebreo, es un hebreo, pero no tiene nada que ver con Israel. Y en ese tiempo también necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo. Y ahí estuve orando y el Espíritu Santo me habló de Proverbios capítulo 4. Si tienes una Biblia, puedes abrirlo. Proverbios 4, versículo 18 y 19. Bueno, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan o con qué chocan. Como leímos después, un padre está hablando con su hijo. Algunos dicen que Salomón había escrito lo que su padre David le dijo. Y ahí en el versículo 18, donde se trata de oscuridad, no se trata de que el padre le diga a su hijo, si eres un pecador, que te tropezarás con la mesa en la oscuridad de la noche, cuando necesitas ir al baño. No, pero se trata que necesitamos luz en la oscuridad. Es cierto. Y Jesús mismo ha dicho en Mateo 5, como iglesia cristiana somos luz del mundo en ese tiempo. Y David dijo en el Salmo 119, creo que, ¿sí? La palabra de Dios es la luz que ilumina mi camino. Y ahí en Proverbios 4, en versículo 20 tenemos del Padre. Ahí el Padre dijo, Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. El padre en los proverbios prepara a su hijo para las circunstancias y desafíos de la vida cotidiana. En esas circunstancias y obstáculos tienen que ver con las mentiras, la impureza, la falsedad, la injusticia y cómo alguien o los demás nos están molestando. Eso todo también podemos leer en Proverbios capítulo 5, 6, 7. Y si estamos sinceros, estos son nuestros obstáculos. No cuando vamos al baño en la oscuridad, sino en nuestra vida cotidiana. Y si la mentira, la impuridad, injusticia, desconfianza puede controlar nuestras vidas, ahí andamos en la oscuridad. Y
chocamos con los demás, con nuestros familiares, nuestra pareja, hermanos, hermanas, jefes del trabajo, líderes, tu pastor. Y Jesús sabía esto. Él ha dicho, no les dejo solo en este mundo. Jesús sabía ese tiempo de coronavirus. Jesús sabía ese tiempo donde no tenemos trabajo, donde faltan los recursos. Y Él ha dicho, les voy a enviar el Espíritu Santo. Él les va a acordar a toda mi enseñanza. Él les va a guiar en toda la verdad. Él nos va a consolar, ayudar, buscar arrepentimiento, reconciliación, sanación, orientación, alegría, ánimo, expectativas. Y es lo que Dios como Padre quiere decirnos, como sus hijos, para que no nos chocamos en la oscuridad. En primer lugar, es nuestra decisión abrir nuestro corazón y tener expectativas que el Dios como Padre nos puede hablar a través de la Biblia, la prédica, la enseñanza. Y ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar. Es como tener una lámpara. El Espíritu Santo es como saber del Espíritu Santo, es como saber de una lámpara. Pero esa lámpara solamente nos va a ayudar en la oscuridad si la lámpara está iluminando nuestro camino. Pero para esa lámpara poder iluminar nuestro camino, tenemos que encender, tenemos que conectar con la corriente, con la electricidad. Y ese es nuestro desafío de saber del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, en nuestros desafíos, conectarnos con el Espíritu Santo, abrir nuestro corazón, dejar que el Espíritu Santo, por su palabra, por su presencia, puede guiarnos en ese desafío de mentiras, injusticia, falta de trabajo, donde realmente algo duele, una enfermedad, o manejar nuestra familia. Y ese es escuchar al papá, que dice la Biblia a nuestra situación, que la prédica del domingo está hablando a nosotros, a nuestra vida personal, a nuestra situación actual. Y ese es tomar tiempo. Yo, por ejemplo, estoy tomando tiempo, sábado por las mañanas. Ahí tomo un tiempo adicional de estudiar la Biblia, los versículos de una enseñanza prédica. Y los últimos meses en la cuarentena tenía tremendo tiempo con el Espíritu Santo, como Él me ayudó y acompañó. Y en el mismo tiempo santificas el sábado, porque tú estás juntos con Dios. Tú personalmente pones a Dios al primer lugar y solo Él es santo. Pero el Espíritu Santo, Dios también va a estar contigo a los otros días, donde tú tomas tiempo con Él. Y ahí quiero terminar y ayudar con 3 puntos que primero creo que es importante pedir perdón a Jesús, donde no has tomado en serio la palabra de Dios, donde no buscaste el consejo de una prédica de Dios por la Biblia para tu situación cotidiana, por tus obstáculos que te están molestando. El segundo punto, dejar de tener tiempos fijos durante la semana con el Espíritu Santo, donde escuchas lo que quiere decirte por su palabra o de una prédica del domingo que escuchaste, o que el Espíritu Santo te quiere decir por un consejo que tu pastor te ha dado. Y el tercer punto es asegurarte que vas a hacer
en tu vida cotidiana, con ese que el Espíritu Santo te ha explicado, enseñado. Que ese que escuchaste tiene un resultado en tu vida cotidiana. Tenemos que hacer algo con ese que entendíamos o comprendíamos. Y ahí tú abres una puerta por cual el Espíritu Santo puede actuar sobrenaturalmente en tu vida cotidiana. Porque Él es el poder sobrenatural en nuestra vida cotidiana. Él es mi alegría. Él es mi fuerza. Él me anima en todo el desastre de coronavirus. Él siempre, hasta el día de hoy, consiguió una solución para mi vida. Y quiero orar para ti, que tú experimentas mismo cómo el Espíritu Santo te acompaña y te ayuda. Y Espíritu Santo, doy gracias por cada uno que está escuchando ese mensaje y ese que tú quieres decirlo. Y Espíritu Santo, yo te invito sobre los desafíos de cada uno, los obstáculos de ese tiempo de coronavirus, de falta de trabajo, falta de economía, falta de recursos para mantener su situación de su familia, de alimentación. Espíritu Santo, yo te pido que tú actúas sobrenaturalmente sobre todos los pensamientos y circunstancias que quieran cautivar, que tú revelas la respuesta del Papá para la vida de cada uno personalmente. Espíritu Santo, yo te pido que tú ayudas a cada uno a encontrar ánimo, nueva fuerza, alegría y expectativas, andar adelante, de victoria a victoria. Que tú desatas fuentes de unción, tiempos que tú has preparado, estar juntos contigo, recibir orientación por la palabra de Dios, por las prédicas y por enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, que tú tienes la respuesta para cada uno. Y yo te bendigo que el Espíritu Santo te acompaña día tras día por pasar tus obstáculos y andar de victoria a victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Te desea una semana fuerte en la presencia del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Chao, chao.